¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Destino 5500. Esta noche hablaremos con el candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad, Elías Antonio Saca, que está con nosotros. Vamos a preguntarle sobre su plan de gobierno Avanza El Salvador 2014-2019. Hay temas también que no podemos obviarlos con el candidato a la presidencia por Unidad, Elías Antonio Saca, como es estos recursos que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional. Todos los candidatos, hay que decirlo también, todos los candidatos a la presidencia tienen recursos presentados ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y deberá resolver lo más pronto posible. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral en esta semana mostró su preocupación porque todavía está ese impasse, ¿no? Aunque escuchando a algunos constitucionalistas esta semana también y en el programa de la mañana de Noticiero Hechos AM, algunos constitucionalistas decían y ex magistrados de la Corte decían que no hay ninguna preocupación, no hay ningún problema en cuanto a la Constitución y la candidatura de Elías Antonio Saca. Pero para eso está él aquí, para preguntarle, para que nos haga el razonamiento del por qué. Obviamente no hay ningún problema según la Constitución de la República y para hablar sobre Plan Avanza El Salvador 2014-2019. Bienvenido, candidato, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto conversar con usted aquí en Destino 5500. Bueno, muchas gracias, Romeo. Un saludo para todos los televidentes. Esta es una dirección que ya conozco, 5500. Fue mi despacho durante 5 años y efectivamente aquí estamos listos para conversar. Creo que los salvadoreños quieren que les hablemos de cómo vamos a solucionar los problemas, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a combatir la delincuencia, cómo vamos a mantener esa relación con nuestros hermanos en el exterior y luchar por sus derechos migratorios. Cómo el joven va a encontrar empleo, cómo la mujer a través de Avanza Mujer, a través de Avanza Joven van a encontrar apoyo del futuro presidente de la República. Así que estamos aquí muy contentos, muy felices de acompañarte y acercándonos a la elección presidencial. Muy bien, muchas gracias. Un plan con 24 propuestas, por lo menos cuando se dio a conocer el plan de gobierno Avanza El Salvador 2014-2019. Quiero dar la bienvenida también a los jóvenes que nos acompañan esta noche. Aquí son jóvenes en su mayoría, ¿no?, de la Universidad de El Salvador, para que más adelante puedan hacer algunas preguntas a Elías Antonio Saca. Evacuemos rápidamente el tema de los recursos que se han presentado, ¿le parece?, ante la Corte Suprema de Justicia. Claro. ¿Y cuál es su lectura sobre esto? ¿Qué espera Elías Antonio Saca de estos recursos que se han presentado en la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de lo Constitucional? Bueno, básicamente, Romeo, en este país existe institucionalidad, en este país existe democracia y por lo tanto algunos ciudadanos preocupados, entre comillas, han presentado recursos de inconstitucionalidad sobre mi candidatura, los cuales fueron ya declarados improcedentes 3 y uno está siendo estudiado. Incluso yo he recibido de parte de la Sala de lo Constitucional una solicitud para mandar mis alegatos. Quiero decirte que mi candidatura es totalmente constitucional. Yo cumplo todos los requisitos que la Constitución establece, tanto en el 152 como en el tema de frecuencias y en el tema de las concesiones. Y por otro lado, yo tengo la plena confianza que la Sala de lo Constitucional será muy seria. Yo vi esta semana tu programa, vi a los analistas y creo que vino gente de mucho respeto. Incluso hay gente que estuvo redactando la Constitución del año 83 y cuando tú tienes que analizar la constitucionalidad de una candidatura, en este caso la constitucionalidad de cualquier ley en discusión, básicamente tienes que remitirte a la discusión original de los diputados en el año 83 y ellos establecieron que básicamente lo que está prohibido en el país es la reelección inmediata. Es decir, continua. Continua, pero no tengo ningún impedimento. El periodo inmediato anterior es el periodo del presidente Funes, el periodo antes del presidente Funes fue mi periodo presidencial, no se viola la Constitución, yo no soy, incluso en el tema de las concesiones, yo era el principal accionista del Grupo Radial, que hoy está en manos de mi familia. Yo no soy accionista del Grupo Radial, no tengo ni una tan sola acción, así que son temas que están totalmente superados. Ahora, detrás de esto, más allá del trabajo de la Sala, a la que yo respeto y espero que emita una sentencia, como siempre lo ha hecho, apegada a Constitución, hay intereses de muchas personas y especialmente un partido político
y cierto grupo de personas que no quieren que yo participe. Y no quieren que yo ¿Porque les participe. afecta su candidatura? Bueno, porque esto es como decir, bueno, miren, mi candidato es tan malo, mi candidato no llena los requisitos y no le alcanza en las encuestas, que saquemos a Saca, o sea, saquemos a Tony Saca y entonces el nuestro va a ganar. Cometiendo un error de cálculo enorme. Los votos no son de nadie, los votos son del candidato. El candidato que tiene una propuesta, el candidato que tiene una idea, el candidato que convence a la ciudadanía, ese es el dueño de los votos, y no por ser dueño de esos votos le va a pedir a la gente, miren, o al sacarlo de la contienda, va a venir y va a decir la gente, bueno, entonces ahora nos vamos con este. Hay un mal cálculo. Es decir, que el dueño del voto es el ciudadano, ¿no? Y él decide a quién claro, se lo endosa, dependiendo del plan de gobierno. Tú lo has explicado mejor. El dueño del voto es el ciudadano. Y a quien convencemos con nuestras propuestas, nuestras ideas, es básicamente el ciudadano, Romeo. A ver, y no es cierto que sacando de la contienda a una persona mandemos un buen mensaje. Pareciera como que estamos poniendo la zancadilla, como que estamos haciendo un subterfugio legal, una cosa sucia, un no juego limpio, y eso es lo que básicamente yo he discutido. Así es que yo espero que la sala, como corresponde, porque todos los candidatos tenemos demandas en la sala, que la sala como corresponde haga lo pertinente, que es básicamente ratificar lo que nosotros supimos desde un principio, porque lo estudiamos responsablemente, que mi candidatura llena todos los requisitos legales. A ver, solo para cerrar este tema, ¿cuál es la diferencia de la demanda que todavía está pendiente con las otras que ya fueron desestimadas por la Corte Suprema de Justicia? Básicamente están estudiando una que tiene que ver con las dos cosas que ya hemos comentado. El tema de la concesión y el tema la reelección. El tema básicamente de establecer a quién se dirigía el artículo 152. Y ahí dice que no puede ejercer la presidencia aquel ciudadano que durante 6 meses haya ejercido la presidencia, 6 meses, la presidencia en el periodo inmediato anterior. Un presidente no se elige para 6 meses, se elige para 5 años. Y eso se refiere básicamente al vicepresidente, que tiene un papel sustitutivo, y se refiere a los designados a la presidencia, que también tienen un papel sustitutivo. Así que la otra no la conozco. Me han demandado tanto que no sé realmente a qué se refiere. Me imagino que tiene que ver con lo mismo. El espíritu, escuchaba yo a los constitucionalistas y decían, el espíritu es de que no se dé una reelección continua, ¿no? Porque necesita el electorado, decían, un periodo de reflexión. Y si creen que la persona esa que va a optar a la presidencia hizo un buen papel durante su presidencia, pues ya la gente tiene un periodo de reflexión para decir si le da nuevamente el apoyo o no le da nuevamente el apoyo. Pero bueno, exactamente, ese es el tema. Tema creo yo bastante superado. Habrá que esperar obviamente el tema de la resolución de la sala de lo constitucional. Nosotros estamos bajo la lógica y bajo el análisis jurídico que nuestra candidatura es constitucional y que lo que hay es un interés perverso de sacarme de la contienda, de inhabilitarme. Imagínate el mensaje que mandaría el país inhabilitando a un candidato presidencial, cuando lo que hay que hacer es competir en las urnas. Y en las urnas es donde se debe ganar una elección. Coménteme los principales ejes del plan de gobierno Avanza El Salvador 2014-2019. Hay varias propuestas, ¿no? Pero yo creo que es importante hablar sobre todo a 2 sectores de la población. Creo, los jóvenes, que es importante, pero también las mujeres que mayoritariamente están representadas en el padrón electoral. ¿Cuál es la diferencia, señor Saca, de sus, por ejemplo, de sus acciones anteriores, de sus programas anteriores que ejecutó? ¿Y cuál es el valor agregado, el plus que traen estos nuevos programas que usted está ofreciendo a estos sectores? En el primer gobierno del presidente Saca nos preocupamos por implementar los programas sociales más grandes que se hayan conocido en la historia. Nosotros implementamos Fosalud, Red Solidaria, el bachillerato gratuito, la policía rural, implementamos la creación del Ministerio de Turismo, la generación de empleo, pero ahora básicamente nuestra preocupación está centrada en varias cosas. Está centrada en precisamente generar empleo, generar el ambiente para el empleo y la seguridad. Sin seguridad no hay empleo, sin seguridad no hay familia, sin seguridad no hay comunidad. Tenemos que preocuparnos, hay un plan integral de seguridad que hemos establecido y que lo hemos lanzado a la opinión pública. Y por otro lado, en el tema del empleo tenemos la experiencia. Nosotros fuimos el gobierno
que más creció en los últimos 15 años, con un 4.7% de crecimiento, lo cual debe ser más alto y de manera sostenida. Pero si tú comparas ese crecimiento con el crecimiento histórico, el bajo crecimiento histórico de El Salvador, que no ha sobrepasado el 2 y pico por ciento, nosotros logramos crecer al 4.7%. Quiere decir algo bien importante, nosotros tenemos apuestas claras. La apuesta es por el agro, la apuesta es por la construcción, la apuesta es por la atracción de inversión, cuidar la inversión extranjera que ya está en el país. La apuesta es precisamente por mantener la oportunidad de que crezca la reindustrialización del país, la parte logística que incluye el puerto de la Unión, la construcción de infraestructura carretera en todo el país. Tenemos apuestas claras, las apuestas del agro, las apuestas del turismo, las apuestas de reindustrializar el país serán la base para un crecimiento económico sostenible y que nos permita, entre otras cosas, sostener al Estado en general, pagar el sistema de pensiones que cuesta $500 millones al país, pagar el servicio de la deuda. A mí que la deuda se haya elevado es una preocupación, pero me preocupa más que no crezcamos económicamente, porque el crecimiento económico nos ayuda a que hayan ingresos, y si hay ingresos podemos perfectamente tener el dinero para cubrir estas necesidades. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a ir un poco rápido, vamos a hacer la pausa comercial, vamos a regresar para continuar hablando sobre estos temas, estas propuestas que contempla el Plan Avance El Salvador 2014-2019, ¿no? Y le dejo planteado nada más una pregunta. ¿Podría o sería correcto decir, mire, vamos tras la profundización de algunos cambios claro. que ha hecho este gobierno y de algunos que usted puso en marcha en su gobierno? Totalmente. El gobierno de Tony Saca, el próximo gobierno de Tony Saca, el gobierno de unidad, está preocupado por profundizar los cambios sociales. He ofrecido el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que tanto los programas sociales del 2004 al 2009 como los hechos en este gobierno son importantes mantenerlos en beneficio de la gente. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Destino 5500 conversando con el candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad. Elías Antonio Saca está con nosotros esta noche. Hay que decir que Unidad no es un partido político, ¿no? Porque de repente sí me he encontrado con... Bueno, mira, aquí está el representante del FMLN, el representante del partido Arena y el representante del Movimiento Unidad, que está conformado por varios partidos políticos. Y organizaciones de la sociedad civil. Todos hablan de profundizar los cambios. Esto es un reconocimiento implícito, digamos, a que hay cosas que se han hecho buenas, como por ejemplo el tema de la semilla mejorada, los paquetes agrícolas, el tema de Fosalud, los que ahora se han impulsado o se han reforzado, digamos, durante la administración del presidente Mauricio Funes, como el vaso de leche, el tema de los uniformes, los paquetes escolares. Todos hablan, digo... Habla Elías Antonio Saca, habla Salvador Sánchez Serén, habla, entiendo, Norman Quijano de lo mismo. La pregunta es cómo hacerlo, ¿no? O cómo mejorar estos programas. La diferencia es que yo los lancé. Y de verdad que esa es la pregunta. Sí. No, ¿cuál sería la diferencia que se marca entre una y otra propuesta? La diferencia, Romeo, es que yo lancé los programas sociales. Cuando llegué al gobierno me decían no va a poder invertir, no hay dinero para invertir. Y creamos el programa Semilla Mejorada. Llegamos a crecer el 31% en el agro. Llegamos a casi tener la cantidad de maíz y frijoles necesarios. Solo hubo un año complicado en ese quinquenio. Hicimos la Policía Rural. Hicimos también Fosalud, Red Solidaria, que se le cambió el nombre, pero debo reconocer que se terminó esa perversa tradición de que las cosas buenas que hace un gobierno las destruye el que viene. Hay programas como el Plan 2021 que lanzamos nosotros, algunos programas se han mantenido, otros no se han mantenido. Yo he prometido no solamente mantener los programas que fundé del 2004 al 2009 en beneficio de los salvadoreños,
sino que mantener Ciudad Mujer. Al programa Avanza Mujer que hemos lanzado, mantener Ciudad Mujer, mantener los uniformes escolares, los útiles escolares, aumentar el presupuesto a la Universidad Nacional para matrícula, aumentar el número de becas precisamente para los jóvenes estudiantes. Y bueno, ahí vienen una serie de programas en Avanza Joven que incluye la tarjeta para los jóvenes, que a mí me alegra que otros estén repitiéndolo y diciéndolo, porque nosotros lo lanzamos en agosto. Una tarjeta para crédito para jóvenes, crédito para estudio y crédito para su primera empresa. Y 2 programas estelares para los jóvenes. Uno es Mi Primer Empleo Hablando Inglés, 5 horas diarias de inglés, además de $100 mensuales para los gastos de traslado y gastos extras que pueda tener un muchacho. Mi primer ¿Eso sería empleo hablando inglés. A nivel intermedio? Digo, a nivel nacional. Desde lo básico hasta desde lo avanzado. Desde lo básico. Y si hay alguien que esté avanzado en el aprendizaje o en el hablar inglés, hombre, lo vamos a hacer. Yo he platicado con muchísimos inversionistas, Romeo, y me están pidiendo, queremos más gente hablando inglés, no solamente para el tema de call centers, sino también para el tema de turismo, para el tema logístico. Aquí el tema logístico va a caminar mucho, el tema de puertos, el tema de aeropuertos. Se va a necesitar mucha gente hablando inglés. Incluso me he reunido este día con algunos inversionistas y durante la semana con algunos otros que me están pidiendo gente que hable mandarín o que hable francés o alemán. Entonces el gobierno lo que pretende es preparar para que en una primera etapa los muchachos logren ese primer empleo hablando inglés y que sigan estudiando y que se sigan preparando en su carrera, en la que deseen. La otra cosa importante es los jóvenes que no tienen experiencia. Si tú le preguntas a un muchacho joven entre 18 y 21 años, ¿qué te preguntan cuando buscas tu primer empleo? Te dicen, ¿usted tiene experiencia? ¿Y qué experiencia va a tener un joven a esa edad si nunca ha trabajado? Nosotros haremos un programa nacional de primer empleo con las empresas, las que quieran. Esto es un programa voluntario, en donde perfectamente una empresa puede contratar a 3 jóvenes, el gobierno le va a pagar su salario durante 6 meses y ese salario le va a permitir aprender o terminar de aprender o especializarse durante 6 meses en esa empresa, la cual podrá contratar a estos jóvenes a partir del 7º mes. O sea, te estoy hablando de cosas concretas, porque todo el mundo dice, vamos a darle empleo a las jóvenes. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a dar empleo? ¿Cómo financiar esos programas, además, es importante? Bueno, ¿no? Es importante decirte que nosotros tenemos en Avanza El Salvador, los 24 capítulos de nuestro programa de gobierno están con fuentes de financiamiento identificadas. Yo creo que hablé contigo la última vez, Romeo, de que hay casi 2.000 millones de dólares en préstamos que están ahí, que forman parte del endeudamiento nacional y que no se han ejecutado. Hay que ejecutarlos en programas como el empleo, porque mira, la rueda de la economía no va... ¿Por qué no se han ejecutado, perdón, solo un paréntesis, por qué no se han ejecutado esos fondos? Algún atraso. Sí, aparentemente estamos en una, aparentemente digo porque habrá que revisar los números, pero aparentemente estamos en una crisis económica, ¿no? Sí, lo que vamos coyol quebrado, coyol comido, si me permiten el término bien popular. Bueno, lo que pasa es que los programas, los préstamos tienen destinos. Y en el momento de llegar al gobierno tenemos que negociar con la Asamblea y negociar con los organismos de crédito para cambiarles esos destinos. Por eso nosotros, todos los programas que hemos ofrecido, los programas que tienen que ver con los jóvenes, los programas que tienen que ver con el aumento de los policías en la seguridad pública, los programas que tienen que ver con la Universidad Nacional, la inversión en educación, la inversión en salud, los programas que tienen que ver con Avanza Mujer. Estamos hablando de una primera etapa de 200.000 créditos, 200.000 mujeres para poner su pequeño negocio, los programas de crédito para jóvenes, para estudios, todas estas ideas convertidas en plan de gobierno están debidamente financiadas. Sería irresponsable de mi parte, sobre todo que ya fui jefe de Estado, ofrecer algo que no se va a poder financiar. Y eso además agrégale los programas sociales que ya están en el presupuesto nacional y que deben cuidarse. A ver, como en un programa como este es bastante difícil profundizar sobre determinados temas, nada más permite decir cosas muy a grandes rasgos, ¿no? Yo quiero preguntarle, enfocarme en 3, 4 cosas, en lo que resta del programa, en 4 cosas que le preocupa a la población y que además es un derecho de la población. Salud, educación,
seguridad pública y empleo, ¿no? Son cuatro aspectos importantes. Una población que tenga salud, pues es una población sana, y si tiene empleo puede reactivarse, si se genera empleo puede reactivarse la economía del país. Déjeme preguntarle qué pretende hacer usted en salud, por ejemplo, que es una dolencia de muchas personas que van a los hospitales y no encuentran los medicamentos, ¿no? Que probablemente vienen y cuando vienen encuentran cerrado el hospital en el peor de los casos, pero no encuentran la medicina cuando van y tienen una atención algunas veces muy pésima. Para comenzar con el tema de la salud, por ejemplo. Nosotros tenemos experiencia en este tema. Creamos Fosalud, que tenía por objeto convertir a las unidades de salud en centros de atención rápida, donde encontraras el cuadro básico de medicamentos, para lo cual hemos creado un programa que se llama Medicamento Seguro. Y esto tiene que ver básicamente con la logística. La logística de que haya medicamento, que los laboratorios te entreguen en tiempo el cuadro básico. Hay muchísimas medicinas que no se entregan en el país y no se entregan por falta de presupuesto. Pero el cuadro básico de los medicamentos, lo que te pide el salvadoreño diariamente en el Seguro Social, en las unidades de salud, en Fosalud y en los hospitales públicos, debe estar al servicio de la población. El presupuesto de salud sigue siendo pequeño. Es el segundo después de educación, que tiene más de 800 millones de dólares de presupuesto. Pero el de salud sigue siendo pequeño. Hay que aumentarlo paulatinamente. ¿Y hay que aumentarlo en qué? En la calidad del servicio, en llevar el servicio, lo que antes llamábamos servicio de salud en el campo, por ejemplo, hoy que se llaman los ecos, famosos ecos, era básicamente lo mismo. Es continuar con eso. Nosotros tenemos que incrementar el servicio de salud de tal manera que todos los salvadoreños reciban la salud pública. ¿Usted mantendría la Dirección Nacional de Medicamentos? Por supuesto. Y no solamente eso, vigilaríamos mantener los precios de los medicamentos baratos. Hay que reconocer que esa ley ha provocado la disminución de los precios de los medicamentos y eso es un avance importante y yo lo voy a mantener. Me pregunto esto porque usted tiene muchos amigos empresarios que son dueños de laboratorios, ¿no? Bueno, y es importante preguntarlo, bueno, si podría haber marcha atrás o, dice usted, al contrario, voy a sostener este programa que es importante, digo, o esta institución que es importante para el tema de los medicamentos. Bueno, está quedando aquí este programa grabado y mi compromiso es absoluto. Yo creo que no hay que confundir el hecho de que nosotros podamos generar confianza en el empresariado para invertir en el país con el hecho de que cumplamos las leyes. El hecho de que el gobierno sea amigable con la inversión no significa que vamos a irrespetar la ley. Y la ley ya establece los parámetros, la Dirección de Medicamentos ha dado buen resultado y este servidor la va a mantener. Ok, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Ya vi algunas manos ahí de jóvenes que quieren preguntar, así es que cuando regresemos vamos a aprovechar y vamos a continuar preguntando sobre el tema de la generación de empleo, que es importante también, y el tema de la educación, que es importante también, no solo ampliar la educación, sino también que sea de mejor calidad la educación, ¿no? Digo, que más niños y niñas lleguen a la escuela, pero que no solo lleguen, sino que se mantengan también en las escuelas. Pausa, regresamos en breve. Muy bien, 5 minutos para abordar un tema de este y luego pasamos a las preguntas. ¿Les parece? Quiero escuchar también qué se plantea, Plan Avanza El Salvador o Avanza El Salvador 2014-2019 en materia de seguridad pública. Es una cuestión que es un eje transversal, digamos, para el bienestar del país. Muchos niños no van a la escuela, por ejemplo, porque temen ir a la escuela. Mucha gente está yendo a los hospitales porque hay delincuencia, porque hay personas víctimas de la delincuencia, ¿no? Y esto de alguna manera también crispa el ambiente, crispa la situación para que se pueda generar empleo en nuestro país. O sea, es un eje transversal en los otros temas. Bueno, si no hay seguridad, Romeo, no hay familia. Si no hay seguridad, no hay comunidad.
Si no hay seguridad, no hay empleo. Este es un eje transversal, pero importantísimo. Nosotros hemos planteado la necesidad en el tiempo de aumentar el número de Policía Nacional Civil. Hemos planteado la necesidad de aumentar la policía en lo que hemos llamado la división territorial disuasiva. Yo tengo la impresión de que el Estado ha perdido el control de muchísimos territorios y los ha perdido frente a pandillas que además ejercen un control sobre varios territorios tomados en donde cobran impuestos y mantienen en zozobra a la familia salvadoreña. Nosotros pretendemos recuperar esos territorios, pretendemos darle tranquilidad a esta gente. También estamos hablando de la prevención. En el tema delincuencial o antidelincuencial tienes que hablar de programas integrales. No se trata solamente de ponerle un nombre. Y un programa integral, Romeo, incluye, número 1, prevención. Número 2, invertir en la parte social de las zonas donde tenemos problemas de pandillas. Número 3, reinserción. Darle la oportunidad a aquel muchacho que quiera reinsertarse y que no haya cometido delitos graves. Número 4, meterle muchísimo servicio social a las zonas donde hay más pandillas. Cuidar la institucionalidad, que tú puedas tener a la fiscalía, a la policía, a las procuradurías en un entendimiento interinstitucional, de tal manera de que no vayan a ser infiltrados por el crimen organizado y el narcotráfico estas instituciones. Y por supuesto estoy hablando del aumento de los policías y agrégale el tema de los penales. Ok, solo quiero preguntarle, ¿cuál fue la huella que dejó el gobierno de Elías Antonio Osaka en esa materia? Bueno, yo creo que avanzamos en muchas materias. Primero creamos un fideicomiso para la educación y la seguridad. Le invertimos 150 millones de dólares a la seguridad. Eso significó mejorar la investigación científica del delito. Eso significó también comprar vehículos, comprar comunicación. Todo esto pareciera que no es básico, pero hoy tú te encuentras lugares de la Policía Nacional Civil en donde no hay ni gasolina, hay un carro pero no hay gasolina, o hay carro y gasolina y tal vez hay un solo policía en toda la zona. Tenemos que invertir. ¿Qué hicimos? El fideicomiso invirtió, mejoramos a la policía. Yo estoy hablando de mejorar las condiciones de los policías, estoy hablando de la Policía Territorial Disuasiva, que son jóvenes que van a tener que no necesariamente salir del bachillerato, sino que prepararse, seguir sus estudios, una preparación más rápida en la Academia de Seguridad Pública y poder llegar a recuperar los territorios que se han perdido. Habría que reformar la ley para eso, ¿no? No, porque la policía puede crear todas las divisiones que tiene. Ya, ok. ¿Qué le parece si escuchamos algunas preguntas? No? La primera pregunta, a ver. Adelante, te escuchamos. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Jennifer Morales. Don Tony, para su campaña, para su primer mandato, usted dijo que las mujeres no estaríamos solas. Me gustaría saber cuál es su propuesta para nosotras, para su siguiente mandato. Okay. Debo responder. Como usted quiera. Bueno, Jennifer, cuando yo hablo de que las mujeres no estarán solas, hablamos de crear toda una infraestructura que tiene que ver con el apoyo, que tiene que ver con el crédito, que tiene que ver con el estudio, que tiene que ver con observar a la mujer con igualdad de condiciones que el hombre, que se respete su condición. Las mujeres son muy preparadas, yo lo demostré, yo tuve la primera vicepresidenta mujer en este país, yo tuve 6 ministras de Estado, una canciller, una ministra de Educación, o sea, yo creo en las mujeres. ¿Qué significa que las mujeres no van a estar solas? Significa que el programa Avanza Mujer va a crear crédito para las mujeres. Estoy hablando de 200,000 mujeres en una primera fase, a través del Banco del Pueblo. ¿Qué es el Banco del Pueblo? Estará ubicado en todos los bancos del Estado, el hipotecario, el Banco de Fomento, y a través de Bandesal crear todas las líneas de crédito para darle crédito. Significa ver a la mujer no como un objeto, sino como una persona, al igual que el hombre, capaz de asumir responsabilidades y roles. Significa darles crédito, significa generar empleo. Yo no creo en cuotas, fíjate, Jennifer. Algunas personas son simpatizantes de que démosle cuotas a las mujeres. Yo tenía más mujeres en el gabinete, no más que hombres, pero teníamos una gran cantidad de mujeres. Y estaban ahí no por cuotas, estaban ahí por capacidad. Así es que el plan es integral, el plan incluye estudio, capacitación, becas,
el plan incluye supervisar el negocio que tengan para que salgan adelante, incluye un segundo empleo después del primer empleo con el crédito que se les va a dar con Avanza Mujer. Es una proyección completa, Avanza Mujer. Muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta más nosotros mientras se acomoda ahí nuestro segundo invitado de esta noche para que pueda. Siempre he tenido la duda y he escuchado, ¿no? Desde el inicio de su campaña electoral, las casas unidad. Y me he preguntado si al final esas casas han sido nada más, digamos, una especie de plataforma territorial, o al final estas casas se van a convertir en algo más. ¿Es posible que tengan una transformación para que sirvan de algo si usted gana la presidencia de la República? Bueno, ya me recordaste de algo importante que yo quisiera aprovechar, Jennifer, decirte. Yo he prometido Casas Ternura. Casas Ternura son guarderías en donde las mujeres que trabajan, muchas de ellas que son mamá y papá a la vez, puedan perfectamente dejar a sus hijos con tranquilidad. Casas Ternura. Ya que me tocaste el tema de casas. Muchas de esas casas se transformarían, algunas, digo, bueno, se sí, transformarían. Es posible, dependiendo del lugar donde se encuentren. Ya el tema de ternura lo comenzó mi esposa cuando fue primera dama del 2004 al 2009. Así es que agregando al tema de que las mujeres no estarán solas, imagínate qué respaldo más grande darle a una mujer que pueda irse tranquila, o en un mercado, o en cualquier lugar que se pueda ir tranquila a su empleo. Y con esto le contesto a Jennifer, un agregado más del plan que tiene que ver con esto. Ahora, ¿qué son las casas unidad? Son casas efectivamente territoriales, son personas, familias que se han unido al movimiento Unidad en todo el país. Muchos de ellos por primera vez participan en un proceso electoral. En política electoral. Política, ¿no? Directamente electoral. Han votado, algunos son jóvenes, pero son casas de familias. Las casas unidad no nos cuestan ni un centavo. Vamos a ver, te escuchamos, adelante. Buenas noches, don Tony. Mi nombre es Johnny Acenón, estudiante de la Universidad de El Salvador. Mi pregunta, me llama la atención cuando usted dice que vamos a incrementar o que ustedes van a incrementar el presupuesto a la Universidad de El Salvador. A pesar de que usted en alguna ocasión, cuando hubo disturbios de la universidad por luchar por alguna problemática que se estaba dando, dijo que la universidad era cueva de ladrones. Me llama la atención cuando usted dice que se va a incrementar. Y tengo otra pregunta. ¿Se arrepiente usted de haber puesto a Norman Quijano como alcalde de San Salvador? Bueno, Bueno, yo te voy a contestar con todo respeto. Yo nunca dije que la universidad era cueva de ladrones. Creo que tú tienes una información equivocada. Te quiero recordar que cuando mataron a los 2 policías frente a la Universidad Nacional, yo era el presidente de la República. Y lo que todo el mundo esperaba era que yo ingresara y que le diera orden a las fuerzas élites de la policía para ingresar a la universidad. Y no lo hice. Y gracias a Dios no lo hice. Y di la orden al ministro y al director de la policía para no hacerlo. Yo quiero decirte que, además de haber estudiado en la Universidad Nacional, por lo tanto no puedo decir eso, nunca puedo haber asegurado eso, voy a invertir en el tema del presupuesto para matrícula, sabiendo que a pesar de los centros de educación de la universidad en todo el país, tenemos casi 176,000 universitarios en todo el país, de los cuales la Universidad Nacional tiene apenas 76,000. O sea, este país no puede tener un progreso enorme en educación si solamente tenemos de casi 6 millones de habitantes, 176,000 estudiantes universitarios. Yo le voy a apostar a la universidad, le voy a apostar a las becas también en otras universidades y le voy a apostar al tema tecnológico y al tema de investigación. Así que ten la seguridad que con Tony Saca la Universidad Nacional estará en mejores manos. Bueno, por lo menos en tema de apoyo. Quedaba pendiente la otra pregunta, ¿no? La otra. Si se arrepiente de haber puesto, decía. Bueno, lo puso en aquel momento los que tenían que ponerlo. Yo quiero decirte algo, mira, efectivamente había un peso político del presidente de la República, había un peso político y sin duda el haber llegado a ser alcalde, el respaldo político del presidente en aquel momento fue fundamental. Ahora lo otro no, yo no me arrepiento de nada de lo que hago. Bueno, muchas gracias. Vamos, señor Saca, vamos a hacer la última pausa comercial. Parece mentira, pero vamos avanzando muy rápido. Cuando regresemos, la dinámica de la pantalla, esto es sencillo, ¿no? Se posiciona a la par de la pantalla, aparecen recuadros ahí, usted toca uno de ellos, le aparece una figura política y da su opinión respecto a esa figura política. Volvemos en breve.
Bueno, Elías Antonio Saca ha estado más bien con nosotros por cuestiones de tiempo. Ya casi estoy cerrando el programa, pero Tony, te puedes posicionar a un costado de la pantalla, sí, y claro. puedes tocar cualquiera de esos cuadros y te va a aparecer una figura muy conocida, por supuesto, ¿no? Para que nos dé su opinión respecto a esa figura. Número 4, vamos a ver. Alfredo Cristiani, expresidente de la República. Expresidente de la República. Okay. El que firmó la paz. Bueno, muy bien. Vamos a ver la otra. Va a aparecer uno más, vamos a ver. El número 2. Se trabó nuestra máquina. Probemos de nuevo, vamos a ver. Quizás era Tony Saca, ¿verdad? Salvador Sánchez Serén, candidato a la presidencia por el partido Frente Farabundo Martín. Candidato a la presidencia por el FMLN. Nos tenemos consideración, respeto. Tenemos una buena relación. ¿Cómo fue la relación cuando usted era presidente de la República con él? ¿Con quién? Con Salvador Sánchez Serén. Bueno, mira, Salvador Sánchez Serén era el jefe de fracción del FMLN. Para mí el FMLN fue muy complicado como oposición. Yo negociaba en un principio cuando era presidente de la República con Shafiq Jorge Handal. Que por cierto, éramos parientes. Somos del mismo pueblo, Usulután. Los padres de Shafiq eran padrinos de boda de mis padres. Y yo tenía una buena relación con Shafiq, nos entendíamos mucho. Salvador Sánchez Serén, el vicepresidente y candidato a la presidencia por el FMLN, era el jefe de fracción. Y bueno, siempre teníamos una relación cordial. Yo llegaba a la Asamblea Legislativa constantemente. Tenemos diferencias enormes, como es normal. Sería aburridísimo que todos pensáramos igual. Pero tenemos una buena relación, yo lo respeto mucho. Termino con lo siguiente. ¿Listo para el debate? Aquí solo atrasan nosotros, yo estoy listo. Yo he estado listo hace 9 meses. Porque yo quiero que los salvadoreños, a través del debate, nos demos cuenta quién está más preparado. Porque algunos dicen, yo estoy listo. No solo hay que estar listo para asumir la presidencia, hay que estar preparado, porque los problemas son graves. El programa no nos permite el tiempo para llegar a abordarlos. Hay problemas graves, económicos, pensiones, problemas de empleo, problemas de delincuencia, y necesitamos experiencia al mando de la nación. Muy bien, me quedo en deuda, ¿no? Lo digo aquí públicamente, no alcanzamos a abordar temas como, por ejemplo, el tema del empleo, la educación, pero sin duda Educación, vamos a rescatar el Plan 2021. Sin duda alguna, habrá otros programas donde podemos hablar sobre estos temas. Y empleo y más empleo. Nosotros tenemos experiencia. Durante nuestro gobierno es cuando más inversión extranjera vino al país. Tenemos que volver al agro, tenemos que invertir mucho en el agro, invertir en educación, invertir en salud y sobre todo reindustrializar el país. Okay, muchas gracias. Yo creo en políticas sectoriales, Romeo, así es que ten la seguridad que si crecimos en aquel tiempo lo volveremos a hacer en el nuevo mandato. Señor Saca, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado. Qué gusto saludarte, Romeo, también a los invitados y a los salvadoreños. Buenas noches. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Quiero decirles que estamos afinando detalles con la agenda, con las otras fórmulas presidenciales. Tengo que decir que Francisco Laínez no estuvo en este programa porque coincidió con un viaje de él hacia el extranjero, pero estamos intentando en los próximos programas tener a la fórmula presidencial del FMLN y a la fórmula presidencial también del Partido Alianza Republicana Nacional. O sea, me vas a volver a invitar con la fórmula. Bueno, yo creo que hay espacio, ¿no? O sea, hay espacio todavía para continuar conversando, ya sea en este programa o en la entrevista de Hechos ADN. Sí, hay tantas cosas. Sí. Todavía hay tiempo. Siempre es un gusto venir a hablar contigo. Muchas gracias. Un abrazo, y a ustedes también un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, jóvenes, por haber estado con nosotros una vez más. Ojalá que en otra ocasión puedan acompañarnos y volver a preguntar a los candidatos a la presidencia de la República. Un aplauso para ustedes, ¿les parece? Y terminamos con esto. Muchas gracias.